Hola, soy Cata Arteaga y estoy feliz de poder compartir un poco de la sabiduría de mi ser con el tuyo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones con mi ser. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con mi ser. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante que se llama los miedos y los traumas. Me gustaría empezar este tema clarificando que en realidad el ser humano innatamente tiene dos miedos principales. O sea, quiere decir que existen solamente dos miedos con los que todos nacemos innatamente, que vienen con nosotros muy de la mano de nuestro instinto de supervivencia. Y estos dos miedos es el miedo a los ruidos fuertes, pues esto lo asociamos con estar en peligro y pues está directamente relacionado a perder la vida, que es también pues otro de los grandes miedos, pero como tal, cuando uno es bebé, las reacciones de los bebés instintivamente es a los ruidos fuertes. Cuando uno es bebé uno no logra identificar todavía qué es que el ruido fuerte significaría perder la vida en caso de que nos vamos a los tiempos de la caverna, de ser atacado por un animal salvaje o por un terremoto, bueno, cosas de estas que causan sonidos fuertes, pero pues lo traemos impreso en nuestro ADN. El miedo a los ruidos fuertes asociado a ese perder la vida, y el otro es a caer de distancias altas, que se han hecho muchos experimentos con bebés de nuevo, que el comportamiento o el instinto es a intentar evaluar cuando hay alguna altura o algo para no ir a caerse de nuevo, pues con ese instinto de mantener la vida. Entonces, el de los miedos, o sea, son solamente esos dos principales, a los ruidos fuertes y al caernos. Y ya el resto de miedos con los que contamos, pues es una gama grandísima que cae inclusive a veces hasta en fobias, que ya son miedos paralizantes con los que nos enfrentamos. Y estos tienen muchísimas diferentes fuentes en las que pueden pues llegar a nosotros. Entonces, por ejemplo, el tema de las vidas pasadas. Traemos también en ciertos archivos que se instalan al momento de encarnar varios miedos que traemos de vidas pasadas. Específicamente si, por ejemplo, hubo una muerte traumática o hubo un dolor muy profundo en esa vida pasada, pues tenemos como esa cicatriz, por decirlo de alguna forma, esa herida que se causó en esa vida pasada, en ese momento, y pues lo traemos en esta vida. Por eso en muchas ocasiones personas que tienen miedos inexplicables, por ejemplo, al agua, cuando nunca ni siquiera han tenido en esta vida ningún accidente con el agua, ni hay nada que lógicamente explique un miedo o fobia al agua. Y por medio de regresiones y por medio pues de otras técnicas han descubierto que en una vida pasada la persona murió ahogada. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que son como cicatrices que traemos de otras existencias, y muchas veces pues obviamente no es algo que sea lógico para nosotros, y en especial si de pronto ni siquiera consideramos el tema de las vidas pasadas como algo válido en, en, en esta experiencia humana. Entonces es una de las grandes fuentes de esos miedos. Y pues ya una vez entramos en materia de nuestra vida como tal actual, pues bueno, ¿por dónde puedo empezar? Con los miedos que nos heredan nuestros padres, que nos hereda la cultura, que nos van
entregando al crecer, profesores, amigos, toda nuestra red de apoyo alrededor de nosotros, pues con las mejores intenciones, obviamente, para mantenernos sanos y para mantenernos vivos, pero pues nos van llenando de todos esos temores que en realidad son fantasmas, que en realidad son simplemente escenarios posibles que en realidad posiblemente ni siquiera van a pasar. Entonces nos empezamos a llenar de un montón de miedos que nos empiezan a paralizar en la vida. Entonces empezamos a dejar de hacer cosas porque nos da miedo un posible resultado, porque el hijo de la prima del hermano tuvo el mismo resultado, entonces a mí me va a pasar lo mismo. Asumimos que así es como funciona la vida y entonces prefiero no hacerlo porque qué miedo. Y vamos por la vida limitándonos a nosotros mismos sin darnos la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos qué tan cierto pueden ser esas cosas que yo estoy asumiendo como verdades, y sin darnos esa oportunidad de abrirnos a que el universo nos sorprenda y que nos demuestre que tal vez no es por ahí. Y uno de los miedos que más nos pueden paralizar en la vida es el miedo a equivocarnos. De alguna manera en muchas culturas, pues, o por lo menos siento que en la cultura mía la idea es uno tratar de ser perfecto, ¿cierto? Em, Simplemente como entregar esa imagen de que todo está bien siempre, de que no pasa nada, de que yo soy la mejor persona para hacer las cosas y que yo soy capaz con todo y con el peso del mundo encima y que todo está bien. Bueno, no, o sea, en realidad tenemos que entender que el equivocarnos es una de las mejores formas de aprender. Entonces, si yo no me tiro al ruedo y hago un intento de las cosas, entonces nunca me voy a dar cuenta ni voy a aprender, porque pues si hay un dicho más cierto que el de nadie aprende por cabeza ajena, pues no lo conozco. En realidad uno puede tomar consejos de personas, sí, pero en realidad si uno no tiene el coraje suficiente de tratar de hacer ciertas cosas y de saber que puede existir la posibilidad de error, pero asumirlo con total calma y con total claridad, pues obviamente no vamos a poder hacer nunca nada. Y voy a parar un momentico el tema de los miedos para hablar un poquito de lo de los traumas. Los traumas se generan cuando hay como se rompe la barrera de ciertos niveles de umbrales que tenemos establecidos en nuestro cuerpo. Entonces hay un umbral definido que para nosotros físicamente sentimos que es lo normal, por ejemplo, en términos de nuevo de ruidos, pero cuando ese umbral se sobrepasa es cuando se genera un trauma, y un trauma se puede generar en cuestión de segundos sin que nosotros nos demos cuenta ni siquiera, sin que seamos muy conscientes de ello. Entonces, por ejemplo, está un ejemplo pues como muy pequeño, pero que es totalmente válido, y la fobia, por ejemplo, a las cucarachas. Entonces, ¿por qué en algún momento alguien le puede tener una fobia a una cucaracha? Bueno, resulta que cuando estaba pequeño, su madre o su tía o quien sea que estuviera a su cuidado, pegó un grito de esos desgarradores porque vio una cucaracha. Ese grito sobrepasó ese umbral de, de resistencia de la persona y generó el trauma asociado a una cucaracha. Así la cucaracha no le haga a uno nada, no sea un animal peligroso, uno no vaya a perder la vida por ella, no sea un miedo racional, ya generamos ese trauma. Entonces los traumas es cuando se pasa de ese umbral determinado que traemos todos pues como establecido en nuestros cuerpos. Es más a nivel físico. Cuando ese umbral físico se sobrepasa,
el trauma se instala inmediatamente en nosotros. Y pues esa es como la diferencia principal entre un miedo y un trauma. El miedo simplemente se genera por esos fantasmas externos que en realidad nos entregan y nosotros mismos nos ponemos. Y en realidad cuando empezamos a meternos a más a fondo en todo este tema espiritual, cuando empezamos a entender bien las leyes del universo, cuando empezamos a darnos cuenta que nosotros mismos somos quienes hemos creado este plan de vida, este pensum de la carrera universitaria que se llama la vida, que decidimos venir a vivir en esta existencia, cuando nos damos cuenta que nosotros mismos diseñamos y nos empoderamos de nuevo de todas esas cosas que nos han pasado y que nos van a pasar, pues encontramos que no hay nada a que tenerle miedo, porque en realidad cualquier cosa que pase, deberíamos ser capaces de comprenderla como perfecta y necesaria en el proceso del aprendizaje, del crecimiento de la conciencia y del desarrollo de la conciencia. Hablando también un poquito de las leyes universales, está por ejemplo la ley de la correspondencia. Cuando logramos comprender profundamente la ley de la correspondencia, nos damos cuenta que no hay cabida a miedos o ansiedades, porque entendemos y comprendemos que solamente va a pasar en nuestra vida, que solamente nos vamos a hacer correspondientes en nuestra vida con aquellas cosas, situaciones y personas que necesitamos de verdad. Y que pues obviamente dentro de nuestra inconsciencia humana pues calificamos de buenas o malas, pero que en realidad son simplemente neutras, que son simplemente perfectas y necesarias. Cuando logramos hacer ese salto cuántico de dejar de ser víctimas a ser autores, productores y dueños de nuestra propia existencia, ahí ya no hay cabida a los miedos. O sea, si yo soy quien elijo mis situaciones, si soy yo quien elijo la vida que voy a vivir, porque voy a tener miedo de que algo malo pase. Si yo soy la que tengo el control de las cosas, obviamente hay cabida a los miedos cuando somos creadores inconscientes, cuando creamos desde las inseguridades, desde el vacío, desde el dolor, desde la victimización. Ahí sí puede que dé cabida al miedo, porque ni yo mismo sé qué es lo que voy a estar creando, porque no le estoy poniendo conciencia, no le estoy llevando luz a mi día a día, a mis pensamientos. El pensamiento es creador. El pensamiento, ya lo vimos en el capítulo del pensamiento, es una frecuencia vibracional extremadamente potente. Entonces, si no empezamos ese camino de la autoobservación, de ver qué es lo que estamos pensando, y generalmente el mayor error que cometemos las personas es que nos concentramos en todo aquello que no queremos que nos pase. O sea, tenemos muy claro qué es lo que no queremos, pero no tenemos muy claro qué es lo que sí queremos. Y pues eso lleva a que día a día el cerebro esté concentrado en aquellas cosas que no queremos que pasen y son las que nos terminan pasando, porque en realidad son las que están siempre presentes en nuestro día a día, en esos pensamientos repetitivos que siempre se nos vienen. Y la mente y el ego son muy ágiles en tratar de ponernos en esas situaciones en las que siempre estamos buscando el peor escenario. Siempre vamos a estar esperando que pasen las cosas más malas. Entonces, por ejemplo, estoy esperando que llegue mi hijo del colegio y se está demorando. No, ya lo atracaron, ya lo pisó un carro, ya le pasó, bueno, y planeamos todos
escenarios fatalistas en la cabeza cuando a las 2 horas llega el muchachito y resulta que es que se encontró con los amigos y que estaba en el parque, se le olvidó avisar y estaba pasando muy rico. Y entonces ahí llega la reacción nuestra. Pero ¿cómo se te ocurre? Yo estaba preocupada. Y ponemos en el otro la responsabilidad de nuestros sentimientos y de todos esos escenarios tan miedosos que nos creamos en la cabeza. ¿Por qué no empezar a poner como un hábito el imaginar cosas buenas? O sea, y soltar, confiar. O sea, si yo sé que a mis seres amados y a mí misma solamente va a pasarles aquello con lo que son correspondientes. O sea, si son correspondientes con que tengan un accidente, eso es lo que va a pasar. Así yo me pare en la cabeza o así yo los mantenga encerrados en una burbuja protectora. Si son correspondientes con un accidente, eso tarde o temprano va a pasarles a la vida. ¿Pero por qué? Pues porque resulta que el accidente les va a traer un crecimiento inimaginable a nivel de desarrollo de conciencia y es algo que necesitan vivir. Entonces, cuando les quitamos a las situaciones y a las personas eso de bueno o malo y les damos la neutralidad que realmente son y logramos hacer esa visión de, de en realidad no va a pasar nada ni bueno ni malo, o sea, va a pasar algo que esa persona necesita vivir. Y lo mismo en el caso personal. A mí solamente me van a pasar aquellas cosas que yo necesite vivir. Yo puedo estar en medio de un país en guerra, pero si yo no necesito vivirlo, la bomba va a caer a 1 cuadra de mi casa y mi casa va a quedar intacta. Así de perfecta es la ley del universo. Así de perfectas son las correspondencias que nosotros mismos hemos generado en nuestra vida. Pero, asimismo, cuando en nuestro pensamiento empezamos día a día sembrar y regar con agüita esos pensamientos negativos, esos pensamientos limitantes, esos pensamientos que no nos dejan avanzar, esos pensamientos, y si nos ponemos a darnos cuenta, casi todos los días repetimos el 90% de los pensamientos que repetimos el día anterior. Entonces, si no empezamos a cambiar esos pensamientos, no vamos a tener cuándo salir de esos miedos, no vamos a tener cuándo ver la vida desde una perspectiva diferente, no vamos a tener cuándo dejar de sentirnos víctimas de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces, esa invitación muy especial para el capítulo de hoy es primero revisar ese diálogo interno como siempre, revisar qué son esas cosas que yo me estoy diciendo que no soy capaz o que eso es tan mal o que preguntarme de dónde vienen. O sea, cuando yo estoy repitiendo algo simplemente como un loro porque fue lo que a mí me dijeron y fue por lo que yo me creí como verdad, hacer un alto en el camino y preguntarme, ¿soy yo quien estoy hablando o es mi padre el que está hablando o es mi mamá la que está hablando? Darnos cuenta a quién le pertenece ese miedo, a quién le pertenece esa limitación y entregársela amorosamente y devolvérsela. Es decir, no me identifico con esto. Yo elijo mi propia verdad, yo elijo mi propio camino y elijo pensar diferente y elijo pensar positivo. Cuando uno hace esa alto en el camino y toma la decisión consciente de no dejarse angustiar por esos miedos que son la mayoría de las cosas, si nos ponemos a pensar, todos esos escenarios fatalistas, ¿qué, qué tan alto es el porcentaje que suceden? O sea, en realidad yo creo que no es ni el 0.5% de todos esos escenarios que nuestra mente está y nuestro ego siempre están generando en nuestra cabeza. En realidad nunca terminan pasando. ¿Y qué es lo único que hacemos? Desgastar nuestra energía, hacer que esa energía vital se nos baje y quitarle energía a las cosas que realmente importan, que es generar nuevos pensamientos, generar nuevas rutinas, generar un nuevo yo y tratar de tener pensamientos diferentes a los que se tuvo el día anterior, hacer las cosas distintas. Si no hacemos nada diferente, no vamos a atraer a nuestra vida cosas distintas. Siempre soñamos con que queremos una vida diferente,
bien sea a nivel laboral o a nivel de pareja o a nivel de lo que sea. Pero si no hacemos ese cambio a nivel mental ahí en nuestro interior, nada afuera va a cambiar. Ya lo hemos repetido creo que un montón de veces con todos estos temas. El cambio es adentro. Y eso empieza con todo eso de la autoobservación, de preguntarme cuáles son esos miedos que no me están dejando avanzar. ¿Son en realidad verdaderos o son fantasmas? ¿O son verdades que yo ciegamente asumí como mías, pero que no son mías, no me pertenecen, no son válidas para mí? Y empezar a soltar todo eso, soltarlo, 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 apoyándome en esas herramientas de las leyes universales, como es la ley de la correspondencia, y asumiéndome como creadora de mi propia vida, como co-creadora de mi propia vida. Bueno, yo creo que esto es un tema que da para mucho tiempo de seguir hablando, pero pues quería darles como esa pequeña introducción a lo que son los miedos y los traumas, y pues dejarles esa invitación que les acabo de dejar. Espero que tengan un feliz resto de semana y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.